Hoy conocerás la historia completa de la Biblia. Exploraremos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén, hasta la vida, obra y muerte de los discípulos de Jesucristo. Te aseguro que al terminar este recorrido, tu forma de ver las Escrituras no será la misma. La Biblia cobrará un nuevo significado en tu vida si decides abrir tu corazón a la palabra de Dios. Y si alguna vez te costó entenderla, este relato te ayudará a conectar cada etapa del plan divino con claridad. Todo comenzó antes del tiempo mismo. Cuando nada existía, Dios ya era. Él no fue creado, no tiene principio ni fin. Él es eterno. La Biblia lo declara así: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 90, 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y en el sexto día creó al ser humano a su imagen y semejanza, primero a Adán y luego a Eva, formada de su costado. Adán y Eva eran puros, sin pecado. Tenían comunión directa con Dios en el jardín del Edén. Eran mayordomos de la creación. Sin embargo, fueron tentados por el enemigo y desobedecieron. Con su caída, el pecado entró en el mundo, y con él, la separación entre Dios y la humanidad. Romanos 5:12. Sus hijos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios al Señor, pero solo el de Abel fue aceptado. Lleno de envidia, Caín asesinó a su hermano cometiendo el primer homicidio de la historia. Después nació Set, de cuya descendencia surgiría una línea piadosa que invocaba el nombre de Dios, Génesis 4:26. Pero la maldad se multiplicó sobre la tierra, y Dios, dolido en su corazón, decidió juzgar al mundo con un gran diluvio, Génesis 6:5-7. Solo Noé halló gracia ante sus ojos. Dios le ordenó construir un arca y salvó a él, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Tras el diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo con esta familia. Sem dio origen a los pueblos semitas, como los hebreos, Cam a los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet a muchas naciones europeas. Pasado el tiempo, Dios eligió a un hombre llamado Abram, originario de Ur de los Caldeos. Le pidió dejar su tierra, prometiéndole que sería padre de una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Abram obedeció y comenzó su peregrinar por fe, levantando altares al Señor por donde iba. Con él viajó su sobrino Lot, quien luego sería el origen de los moabitas y amonitas. Dios prometió a Abram un hijo, pero el cumplimiento parecía tardar. Después de 11 años de espera, su esposa Sarai, que era estéril, le ofreció a su sierva Agar. De esa unión nació Ismael, considerado el padre del pueblo árabe. Pero ese no era el hijo de la promesa. Cuando Abram tenía 99 años y Sarai 90, Dios cambió sus nombres a Abraham y Sara, reafirmando su promesa. Entonces nació Isaac, el hijo prometido, en una edad humanamente imposible. Génesis 17:5, 17:15-17. Isaac se casó con Rebeca, también estéril, pero después de 20 años de oración, nacieron sus mellizos, Esaú y Jacob. Esaú fue padre de los edomitas. Jacob, luego llamado Israel, tras luchar con Dios, Génesis 32:28, fue padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, que formarían las 12 tribus de Israel, y una hija llamada Dina. Su hijo José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde, por providencia divina, llegó a ser gobernador. Gracias a José, su familia emigró a Egipto en tiempos de hambre. Eran 70 personas cuando llegaron a la tierra de Gosén, y allí crecieron en número. Pasaron más de 400 años. Esa familia se convirtió en un pueblo de millones. Pero los egipcios los esclavizaron y clamaron a Dios.
Entonces Dios levantó a Moisés para liberarlos, y así comienza el Éxodo, el nacimiento de la nación de Israel. La historia de Israel, del desierto a la división del reino, la peregrinación hacia la tierra prometida que debía tomar 3 meses, se extendió por 40 largos años. ¿La razón? La incredulidad y la rebeldía del pueblo. Dios había ordenado que 12 espías inspeccionaran la tierra que les daría. Pero cuando regresaron, 10 de ellos trajeron un informe lleno de temor, diciendo que allí habitaban gigantes y que ellos, en comparación, eran como langostas. Este reporte desanimó al pueblo, que comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Solo 2 espías, Josué y Caleb, mantuvieron su fe en que el Señor les daría la victoria. Por esta falta de fe, Dios sentenció que aquella generación moriría en el desierto, y solo los 2 hombres fieles entrarían en la tierra prometida. Así, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en un inmenso cementerio, donde todos los adultos que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, perecieron. Tras la muerte de Moisés, Josué fue llamado por Dios para guiar al pueblo en la conquista de Canaán. Durante 6 años, Israel avanzó sobre la tierra prometida, pero aún quedó mucho territorio por conquistar. Josué, siervo fiel y valiente, obedeció la voz del Señor y estableció a las tribus en sus herencias. Después de la muerte de Josué, comenzó un periodo prolongado de inestabilidad espiritual, el tiempo de los jueces. Durante más de 300 años, el pueblo no tuvo rey. La Biblia dice, en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25. Israel caía repetidamente en idolatría, y por ello era entregado en manos de sus enemigos. Entonces clamaban, y Dios levantaba jueces como Gedeón, Jefté, Sansón y el profeta Samuel para liberarlos. Pero apenas pasaba el peligro, volvían a desviarse del camino. Con el tiempo, el pueblo exigió un rey. Querían ser como las otras naciones, rechazando el gobierno directo de Dios. Samuel, último juez de Israel, se entristeció, pero Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí. 1 Samuel 8:7. Así fue ungido Saúl, el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó humilde, pero se desvió por orgullo, desobediencia y finalmente apostasía. Dios lo rechazó, y en su lugar levantó a David, un joven pastor de ovejas con corazón conforme al suyo. David también reinó 40 años. Fue un líder valiente, un conquistador, un adorador. A pesar de sus graves pecados, se arrepintió sinceramente y fue perdonado. De su descendencia vendría el Mesías prometido. Tras su muerte, su hijo Salomón tomó el trono y también reinó 40 años. Pidió sabiduría, y Dios se la concedió junto con riqueza y poder. Construyó el templo de Jerusalén y vivió tiempos de paz. Pero con el paso del tiempo, sus muchas esposas extranjeras desviaron su corazón y cayó en la idolatría. En su vejez se arrepintió, pero el daño estaba hecho. Así concluyeron los 120 años del Reino Unido. 40 años con Saúl, 40 con David y 40 con Salomón. Cada uno cayó de forma diferente. Saúl en la oscuridad de la hechicería. David en el pecado del adulterio. Salomón en las garras de la idolatría. Después de Salomón, el reino se dividió. Su hijo Roboam ignoró el clamor del pueblo que pedía alivio de los impuestos y cargas impuestas por su padre. 10 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam, formando el reino del norte, conocido como Israel, con capital en Samaria. Las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur, Judá, con Jerusalén como capital. El reino del norte tuvo 19 reyes y ninguna continuidad dinástica sólida. Todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Jeroboam temió que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar, y por motivos políticos creó una religión falsa.
colocó becerros de oro en Betel y Dan, y dijo al pueblo: «Este es tu Dios, oh Israel». Primera Reyes 12:28. Así nació una religión distorsionada, diseñada para alejar al pueblo del verdadero Dios. En este periodo, Dios envió profetas como Amós, Oseas y Miqueas, quienes denunciaron con valentía el pecado, la injusticia social y la corrupción desde el palacio hasta el pueblo. Pero sus llamados al arrepentimiento fueron ignorados. Durante el reinado del perverso rey Acab y su esposa Jezabel, se introdujo el culto a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y la prosperidad. Dios levantó al profeta Elías, quien desafió directamente a los profetas de Baal y demostró el poder del Dios verdadero. Luego, Eliseo continuó su legado profético, realizando señales extraordinarias. Sin embargo, el reino del norte no quiso oír. Entonces Dios usó a Asiria como instrumento de juicio. Los asirios eran temidos por su crueldad. Saqueaban ciudades, mutilaban a los vencidos y dejaban escenas de terror como advertencia a otros pueblos. En el año 722 a.C., Samaria fue destruida e Israel llevado cautivo. El rey asirio repobló la región con otros pueblos, mezclando etnias y creencias. Así nació el pueblo samaritano, mezcla de paganos y hebreos, que luego sería despreciado por los judíos del sur. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, tuvo 20 reyes. Algunos fueron fieles a Dios como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Bajo sus gobiernos, la nación prosperó espiritual, moral y socialmente. Pero cuando subían reyes impíos, el pueblo caía en ruina. Judá, aunque más estable, también enfrentaría juicios si no se arrepentía. Del cautiverio babilónico al silencio profético, el final del Antiguo Testamento. En el reino del sur, llamado Judá, gobernó una sola dinastía, la casa de David. Esto fue necesario para que se cumpliera la promesa de que el Mesías vendría de esa línea. A lo largo de los años, Dios habló al pueblo de Judá a través de profetas fieles como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Pero la nación endureció su corazón y no escuchó la voz del Señor. Entonces Dios, en su justicia, permitió que el imperio babilónico se alzara en juicio. El rey Nabucodonosor invadió Jerusalén en 3 campañas, destruyendo el majestuoso templo de Salomón y llevando al pueblo al cautiverio en Babilonia. Así se cumplió la profecía de Jeremías, quien había advertido que Judá sería llevada al exilio por 70 años. Durante ese tiempo de disciplina, Dios no guardó silencio. Levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes hablaron desde el exilio y fortalecieron al pueblo. Fue una época de profunda transformación. El pueblo fue purificado de la idolatría y comenzaron a surgir las sinagogas como lugares de oración, enseñanza y esperanza. Al cumplirse el tiempo establecido, Babilonia cayó ante el imperio medo-persa y un nuevo rey subió al trono, Ciro el Grande. Este rey había sido mencionado por nombre por el profeta Isaías 200 años antes de nacer, Isaías 45:1. Ciro emitió un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. El retorno se produjo en 3 grupos importantes: con Zorobabel para levantar el templo, con Esdras para restaurar la enseñanza de la ley, y con Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y reorganizar la vida espiritual y política de la nación. Pero la restauración no fue sencilla. Los samaritanos, con intenciones ocultas, ofrecieron colaborar en la obra del templo. Al ser rechazados, iniciaron una campaña de amenazas y denuncias. Escribieron al rey persa Artajerjes, acusando a los judíos de rebelión, y lograron que la obra quedara paralizada por casi 20 años. Durante ese tiempo, el pueblo se desanimó. Se enfocaron en construir sus propias casas mientras la casa de Dios seguía en ruinas. Entonces el Señor levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes exhortaron al pueblo a retomar la obra con celo y reverencia.
El mensaje fue poderoso. El pueblo se arrepintió, volvió al trabajo y completó la reconstrucción del templo. Se vivió un despertar espiritual. Las familias se fortalecieron. El sacerdocio fue purificado y el pueblo regresó con todo el corazón a Dios. Pero pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. Aunque seguían yendo al templo y presentaban sacrificios, su adoración se volvió vacía. Ofrecían animales ciegos, enfermos y defectuosos. Despreciaban la mesa del Señor y los sacerdotes se corrompieron, dejando de enseñar la palabra. La familia se quebrantó, los matrimonios se rompían. El pueblo ya no creía que Dios juzgara el pecado y dejaron de devolver los diezmos, aunque seguían participando en rituales religiosos. Estaban en el templo, pero lejos del corazón de Dios. Fue entonces cuando el Señor levantó a Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Su mensaje fue claro: vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Malaquías 3:7. Y así, con la voz de Malaquías, se cerró el Antiguo Testamento, aproximadamente 400 años antes de Cristo. El período del silencio profético. A este lapso se le conoce como el período intertestamentario o el silencio profético, porque Dios no envió nuevos profetas inspirados durante esos siglos. Sin embargo, fue una época de gran agitación política, cultural y espiritual. Se escribieron algunos textos históricos y religiosos conocidos como libros apócrifos, que no forman parte del canon bíblico. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión de la Septuaginta, usada más tarde por los apóstoles y la iglesia primitiva. Durante este tiempo, el imperio medo-persa cayó ante un joven conquistador, Alejandro Magno, de Grecia. A los 33 años, habiendo extendido su imperio por todo el mundo conocido, murió sin herederos. Su reino fue dividido entre 4 generales. Entre ellos destacaron los Ptolomeos, que gobernaron desde Egipto, y los Seleucidas desde Siria. Israel quedó atrapado entre sus conflictos constantes. En ese contexto surgió un tirano, Antíoco Epífanes. Este profanó el templo de Jerusalén, ofreciendo un cerdo en el altar, acto que fue una abominación para los judíos. La reacción no se hizo esperar. Estalló la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien restauró el templo después de mucho derramamiento de sangre. Ese conflicto dio origen a una celebración que los judíos aún conmemoran hoy, la fiesta de la dedicación, conocida como Hanukkah, y así, entre imperios, guerras, persecuciones y esperanzas encendidas, el escenario fue preparado para la llegada del Mesías. Dios estaba en silencio, pero el cielo se preparaba para hablar de nuevo. El nacimiento del Mesías en tiempos de Herodes y Roma. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Desde entonces, Israel quedó bajo el dominio de Roma. Fue el inicio de una nueva etapa, la ocupación extranjera que trajo consigo opresión, impuestos y control militar. En ese contexto político surgió una figura clave, Herodes el Grande. Aunque era rey por nombramiento romano y no por linaje davídico, gobernó con poder, ambición y terror. Herodes era un gran constructor. Embelleció el templo de Jerusalén, levantó fortalezas imponentes como Masada y edificó el puerto de Cesarea, que abrió las puertas al comercio internacional. Sus obras facilitaron los caminos, que más tarde usarían los misioneros para llevar el evangelio por todo el mundo conocido. Sin embargo, Herodes era también un hombre inseguro, celoso y brutal. Su obsesión por conservar el poder lo llevó a asesinar a varios miembros de su propia familia. Se casó 10 veces. Cuando se unió a Mariamna, una mujer de la nobleza, ordenó eliminar a todos los varones de su familia por temor a una conspiración. Más tarde, cuando Mariamna ganó el cariño del pueblo, la mandó matar por sospecha de traición. A petición de su suegra, nombró como sumo sacerdote a su sobrino Arquelao, un joven de solo 17 años.
pero al ver que ganaba el favor del pueblo, también lo mandó ejecutar. Su suegra huyó a Egipto, y Herodes envió soldados tras ella para silenciarla. Incluso antes de viajar a Roma por orden del emperador Augusto, ordenó la ejecución de su esposa Mariamna para evitar que lo traicionara en su ausencia. Después, envió a 2 de sus hijos a estudiar en Roma, pero su hermana Salomé insinuó que ellos regresarían con aspiraciones al trono, y Herodes no dudó. Mandó estrangular a sus propios hijos. Tan desequilibrado era que antes de morir hizo jurar a su hermana que ejecutara a nobles de cada familia en Jerusalén, para que su funeral no fuera sin lágrimas. Este fue el hombre que se turbó al oír de los sabios de Oriente que había nacido un niño en Belén, uno que sería rey de los judíos. Con temor de perder su trono, ordenó la masacre de los niños menores de 2 años en Belén, intentando así eliminar a quien consideraba un rival. Herodes murió alrededor del año 4 a.C., y su reino fue dividido entre sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, pero fue tan incompetente y cruel que los propios judíos pidieron a Roma su destitución. Ante la inestabilidad constante, Roma envió procuradores para gobernar directamente Judea. Y fue así como surgieron figuras como Poncio Pilato, quien sería gobernador en los días de Jesús. En ese tiempo, el pueblo de Dios vivía oprimido. Bajo el dominio de los herodianos y el control férreo de Roma, clamaban por libertad. Una esperanza política por un Mesías libertador se encendía en los corazones. Anhelaban a aquel que los libraría de la opresión extranjera y restauraría el reino de Israel. Y fue entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando Dios intervino. Cumpliendo cada profecía escrita, nació Jesús en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios se vistió de humanidad, caminó por nuestros senderos, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, vivió sin pecado y cargó en la cruz con nuestros pecados, resucitando con poder para nuestra justificación. La llegada de Jesús fue el punto culminante de la historia. Todo lo que vino antes, la cultura helenística, la infraestructura romana y la preparación espiritual de los judíos, confluyó para que el mensaje del Evangelio pudiera expandirse sin fronteras. El Hijo de Dios vino en el momento exacto según el plan perfecto del Padre, y su nacimiento marcó el inicio de una nueva era. El ministerio de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Cuando Jesús nació, la tierra de Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Herodes el Grande, un rey cruel y paranoico, gobernaba la región. Al saber por los sabios del Oriente que había nacido el rey de los judíos, Herodes se turbó y ordenó una matanza de niños en Belén. Pero Dios protegió a su hijo. Un ángel advirtió a José en sueños, y él huyó con María y el niño a Egipto. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes. Luego regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como un niño común, hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Allí, mientras oraba, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí fue tentado por el diablo 3 veces, pero lo venció con la palabra de Dios. Así como el primer Adán cayó en el paraíso, el segundo Adán venció en el desierto. Después de eso, regresó a Galilea y comenzó a predicar. En Nazaret, entró a la sinagoga y leyó del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón». Lucas 4:18. Jesús escogió a 12 discípulos a quienes llamó apóstoles.
Pasó gran parte de su tiempo con ellos, enseñándoles, formándolos, mostrándoles cómo vivir y predicar. Recorrió toda la región, Galilea, Judea, Samaria y más allá. Predicó en sinagogas, en casas, en montes, en el templo, junto al mar y en los campos. Multitudes le seguían, pero también tomaba tiempo para enseñar a grupos pequeños. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Sanó enfermos, abrió los ojos de los ciegos, hizo andar a paralíticos, limpió leprosos, devolvió el oído a los sordos y la voz a los mudos, liberó endemoniados y resucitó muertos. Pero más allá de los milagros, reveló el rostro de Dios a la humanidad. Se le llamó Emanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1:23, porque Él era Dios hecho carne. Jesús no vino solo a enseñar ni a sanar, vino a morir por los pecadores, para dar su vida en rescate por muchos. Como dijo el apóstol Pablo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Primera carta a los Corintios 15:3-4. Su muerte no fue un accidente, su resurrección no fue una sorpresa, fue un plan divino desde la eternidad. El diablo intentó apartarlo de la cruz, pero Jesús caminó hacia ella como un rey que marcha hacia su corona. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, venció al pecado, a la muerte y al infierno, y cuando exclamó, «Consumado es», selló con su sangre la redención eterna. Al tercer día, resucitó glorioso, venciendo a la muerte. Antes de ascender al cielo, dio instrucciones a sus discípulos. Debían esperar en Jerusalén la promesa del Padre, y así lo hicieron. En Hechos 1:8, Jesús les dijo, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder. Lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, y hablaron en lenguas que no conocían. Pedro, lleno del Espíritu, predicó, y ese día 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia había nacido. La comunidad creció con fuerza. Compartían lo que tenían, oraban juntos, comían juntos y aprendían la palabra. Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero pronto llegó la persecución. Los cristianos fueron esparcidos, y donde iban, llevaban el Evangelio. Uno de ellos, Felipe, fue a Samaria, rompiendo siglos de enemistad entre judíos y samaritanos. Predicó con poder, y muchos fueron sanados y liberados. Pedro y Juan llegaron después, y por medio de la imposición de sus manos, el Espíritu Santo vino también sobre los samaritanos. La iglesia comenzaba a extenderse, de Jerusalén a Samaria, y luego al mundo entero. De Pablo a Roma, la expansión del Evangelio y la persecución final. El Evangelio de Jesucristo no se detuvo en las fronteras de Israel. Dios, en su soberanía, eligió a un perseguidor para convertirlo en predicador. Saulo de Tarso, quien antes arrestaba y perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Allí quedó ciego por la gloria del Señor y fue levantado con una nueva visión: anunciar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Con el tiempo, Saulo, ahora conocido como Pablo, fue llamado al ministerio de los gentiles, y fue en Antioquía de Siria, una iglesia gentil vibrante y apasionada, donde nació la visión misionera mundial. Desde allí, Pablo y Bernabé emprendieron el primer viaje misionero, recorriendo regiones de Galacia, Perge, Derbe, Listra, Iconio. Allí establecieron iglesias, discipularon nuevos creyentes y ordenaron líderes. En su segundo viaje, Pablo fue acompañado por Silas. Viajaron hacia Macedonia y Acaya, plantando iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde estas regiones, Pablo comenzó a escribir cartas a las comunidades que había fundado, a los Gálatas, a los Corintios y a los Tesalonicenses. Durante su tercer viaje misionero, permaneció 3 años en Éfeso,
ciudad clave de Asia Menor, hogar del imponente templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde Éfeso, escribió cartas pastorales y fortaleció a las iglesias en toda la región: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. En medio de una gran hambruna durante el gobierno del emperador Claudio, muchos judíos fueron expulsados de Roma. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres en Jerusalén. Antes de partir, expresó a los ancianos de Éfeso que sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero que su vida no le era preciosa, con tal de completar la carrera y anunciar el Evangelio de la gracia. Antes de llegar a Jerusalén, Pablo escribió la carta más teológica y profunda de su vida, la Epístola a los Romanos. Compartió su deseo de ir a Roma y desde allí ser enviado hasta España. Pero en Jerusalén fue arrestado por los líderes religiosos, acusado falsamente y encarcelado en Cesarea por 2 años, bajo los gobernadores Félix y Festo. Al ver el riesgo de ser entregado al Sanedrín, apeló a su derecho como ciudadano romano. Pidió ser juzgado en Roma. Durante el viaje hacia la capital del imperio, sufrieron un naufragio terrible. El barco se partió en pedazos, pero todos sobrevivieron conforme a la promesa que Dios le hizo a Pablo. En la isla de Malta, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero no sufrió daño alguno. Allí sanó a muchos enfermos, y los isleños lo enviaron a Roma con honor y provisión. En Roma, Pablo pasó 2 años bajo arresto domiciliario. Aún en cadenas, predicó a los soldados de la Guardia Pretoriana, escribió cartas y fortaleció a la iglesia. Desde esa casa alquilada, escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fue liberado por un tiempo. Durante esa etapa escribió primera a Timoteo y la carta a Tito. Pero todo cambió en el año 64. Una tragedia sacudió Roma. Un gran incendio destruyó casi toda la ciudad. De los 14 distritos, 10 fueron devastados. El emperador Nerón, señalado por muchos como autor del incendio, buscó un chivo expiatorio y culpó a los cristianos. Así comenzó una persecución brutal. Faltaron maderos para tantas cruces. Los creyentes eran quemados vivos, cubiertos de brea, usados como antorchas para iluminar las calles de Roma. Fue una carnicería espantosa. Pablo fue arrestado de nuevo. Esta vez no en casa, sino en una mazmorra oscura, húmeda y subterránea. Desde ese lugar escribió su última carta, segundo a Timoteo. Allí, con el corazón firme y la esperanza en alto, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». 2 Timoteo 4:7-8. En el año 67, el apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Pero su voz no se apagó. Su vida, su fe, su pasión, su legado, continúan encendiendo corazones hasta hoy. Resumen del Nuevo Testamento y el llamado final. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de aproximadamente 50 años. Contiene 27 libros inspirados que revelan el cumplimiento de la promesa de redención por medio de Jesucristo y la expansión de su mensaje hasta los confines del mundo. Los primeros 4 libros son evangelios, biografías que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús desde diferentes perspectivas. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque comparten un enfoque similar. Mateo, dirigido a los judíos, presenta a Jesús como el Rey Mesías, descendiente de David. Es el evangelio con más citas del Antiguo Testamento y resalta la conexión profética entre Jesús y las promesas hechas a Israel. Marcos, escrito para los romanos, muestra a Jesús como el siervo obediente. Es el evangelio más breve y dinámico, enfocado en las obras de Jesús más que en sus discursos. Lucas, escrito por un médico gentil para los griegos, destaca a Jesús como el Hijo del Hombre. Resalta su humanidad perfecta, su vida de oración
y su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Juan, escrito hacia el final del primer siglo, responde a las herejías que negaban la divinidad de Cristo. Con un estilo único, presenta a Jesús como el Hijo de Dios y verdadero hombre. En su Evangelio, Juan selecciona 7 milagros y 7 declaraciones, yo soy, demostrando que Jesús es el yo soy eterno. Después, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, una narración histórica que describe el nacimiento y expansión de la Iglesia. Desde Jerusalén hasta Roma, el Evangelio se esparce por el mundo. 3 iglesias fueron clave en esa expansión: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 grandes regiones del imperio fueron impactadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene un final cerrado, porque la historia de la Iglesia aún continúa. Y nosotros somos parte de esa misma historia, como herederos de la fe nacida en Pentecostés. Luego vienen las epístolas, cartas escritas por los apóstoles a las iglesias y a individuos. Pablo escribió a las iglesias en Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. También dirigió cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos, cuyo autor es desconocido, fue escrita para animar a los creyentes judíos que sufrían persecución a permanecer firmes en la fe. Además, tenemos las epístolas generales. Santiago, un llamado a vivir una fe práctica. Pedro, fortaleciendo a los creyentes en medio del sufrimiento. Juan, enfocando en el amor, la verdad y la obediencia. Judas, advirtiendo contra los falsos maestros. Finalmente, el Nuevo Testamento culmina con un libro profético y glorioso, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Allí, recibe visiones que revelan la victoria final de Cristo sobre el mal y la gloria eterna de su reino. Un libro que, aunque lleno de símbolos, declara con poder: Jesucristo reina por los siglos de los siglos. Un llamado personal. Espero que esta historia te haya edificado. Dios tiene un propósito contigo, y si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el momento. Él puede cambiar tu historia. Puede quitar tu tristeza, sanar tus heridas, darte esperanza, restaurar tu alma. No importa dónde estés ni lo que hayas vivido. Haz algo simple. Entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él está esperando. Él te escucha. Él te ama. Dios te bendiga. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Juntos sigamos anunciando el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque la historia no ha terminado. Aún hay almas que deben conocer la verdad.